No, hablo en general. ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más difícil? ¿Decirle a tu hijo que te vas a separar o decirle a un trabajador que tienes que despedirle porque ha hecho un ERE? Las dos. ¿Qué es más difícil? ¿Conseguir un cliente comercial o conseguir un empleo? Porque si cuando tienes el empleo, en la empresa ya tienes sus... ¿Qué es más difícil? ¿Estudiar o trabajar? Pues igual, porque para trabajar hay que estudiar. ¿Qué es más difícil? ¿Mejorar o crecer? Es lo mismo. ¿Qué es más difícil? ¿Aprender o desaprender? ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más difícil? ¿Tener éxito o fracasar? Fracasar estás. Paula, es más difícil igual. Por eso que lo mismo. Para de comparar tu difícil con el de... No estoy hablando contigo, no te estoy viendo a ti tu problema, tu problemática. Parar de comparar vuestro difícil con el difícil de otro para haceros sentiros mejor porque vuestro difícil es más difícil que el otro. Esa es la mierda en la que estamos. No, es que es más difícil encontrar clientes. No, es que es más difícil encontrar trabajo. No, todo es difícil. Es difícil para mí, es difícil para ti, es difícil para todo el mundo. Todos estamos en el mismo meollo, en la misma tesitura. Es difícil para todo el mundo igual. No hay más difícil, solo hay difícil. Y difícil es difícil. Y si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Y si todo el mundo lo hiciera, no aportaría valor. Y si no aporta valor, ¿para qué lo hacemos? No hay más difícil. Es todo igual. Por eso el problema y la mentalidad, el problema no es problema de ser un problema. Es problema tampoco de tener un producto, un servicio, de ser mejores o ser peores. El problema, el enemigo y el monstruo está aquí. La mentalidad es el enemigo. No hay difícil, es solo difícil. Si rompemos esa coraza, si rompemos ese cascarón de decir, es todo lo mismo. Esa mentalidad mediocre, autosaboteadora, cafre y totalmente destructiva, empieza a desaparecer porque te das cuenta de que lo mismo que tú estás viviendo, lo vivo yo, Pepe. Lo mismo que está viviendo Rosa, lo está viviendo Raúl. Lo vivimos todo. Lo que pasa es que tratamos de comparar lo que estamos viviendo nosotros con lo que está viviendo otro y decir, no, es que lo mío es peor. Y así te sientes bien porque dices, es que yo estoy lidiando con algo más grande. No, tú estás lidiando con lo mismo que lidia todo el mundo. Nadie es especial, pero todo el mundo lo es. La clave es entender que vosotros no estáis consiguiendo lo que estáis consiguiendo, no porque no estéis capacitados. Pero si tengo aquí un programa de personas que son muy pros, vosotros no estáis consiguiendo lo que debéis conseguir porque tenéis una mentalidad que vosotros habéis querido construir y os habéis dejado construir por el sistema y por vosotros mismos después, que dice que no lo voy a conseguir. Aunque tú dices sí, lo voy a conseguir, tu postura y tu forma de reaccionar a las cosas ejemplifican que no lo vas a lograr. Entonces, nunca lo vais a lograr. La única manera de lograrlo es rompiendo ese patrón. Y ese patrón solo se rompe lanzándote contra él. Modo autodestrucción. O te destruyes tú o me destruyo yo. Y adivinar qué. Los dos son la misma persona, que eso es lo que genera la angustia definitiva. La dualidad que estáis creando entre vuestro personaje y vuestra mentalidad es lo mismo, porque Rosa es Rosa, y no está la mentalidad de Rosa aquí y Rosa aquí, es todo uno. Y como tú estás haciendo una disociación de las dos cosas, eso es lo que genera el trauma. Eso es lo que genera la angustia, eso es lo que genera la frustración y eso es lo que genera que nunca puedas conseguir lo que puedes conseguir. Porque hasta que no unifiques eso y veas que tú no eres tu mentalidad, que tú solo eres
lo que eres capaz de hacer cada día, no hay progreso. Y la forma de vencer esto es lanzándote a ello una y otra vez. Y si te quedas sin respiración, aguanta, recobra y vuélvete a lanzar. Y si te quedas con un ojo bizco, vuelve a hacerlo. Y si te duele el brazo, hazlo. Y si no puedes, hazlo. Y si te quedas sin recursos, hazlo. Y si no te queda nada más, hazlo. Porque es que aquí viene la clave. No te queda nada más que vivir hasta que un día mueras. Es lo que estamos aquí. Sigue, 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 sigue y sigue. Porque si te han puesto en este mundo, tiene que haber una jodida razón por la cual estés aquí. ¿Y cuál es? Estar aquí. Ahora, no parar de intentar y por el camino disfrutar todo lo que te viene, porque todo lo que te viene de la manera que te viene, porque te viene así. Si no, no estarías aquí, a lo mejor estarías en una playa tomando un cubata como ahora hay una persona que no una, 1000. Y hay muchas personas que no están viviendo en este momento que estamos nosotros aquí, pero esas personas tienen su historia detrás, que es lo que no vemos. Bueno, es que, ahora ves en las redes sociales, es que esta persona está aquí. No, estamos donde estamos porque tenemos que estar aquí. Y esto es una jodida bendición. Aunque no lo creáis, es el momento de estar aquí. Y estar aquí tiene que tener algo. Porque de lo contrario, no estaríamos aquí. ¿La razón cuál es? Estar, ser. Porque si tú estás y eres, progresas. Pero si estás y eres pensando en qué tienes que hacer mañana, pensando en lo que no estás logrando, pensando en cómo no hiciste esto y por qué no hiciste esto, y arrepintiéndote del pasado, no estás ni eres, dejas. Y se crea esa disociación entre lo que tú eres, el yo y el mí. Y entonces, eso es lo que hace que no avancemos. ¿Por qué? Porque no nos permite avanzar, porque dices, ya, pero es que no me lo creo, no me lo tal. ¿Pero qué os creéis? ¿Que yo me lo creo? ¿Pero qué os creéis? ¿Que yo estoy preparado? Yo estoy igual que vosotros, pero me da igual, porque es que me he dado cuenta de que voy a estar aquí hasta que deje de estar. Y lo único que puedo hacer cada día es honrar con mi mejor esfuerzo la cantidad de gente que amo que abandona esta vida. Y no nos damos cuenta de los privilegiados que somos de poder intentar, de poder empujar, de poder instigar, de poder cargar, de poder atacar, de poder defender, de poder reír, de poder hacer cualquier cosa. Que gente, que no solo me pasa a mí, solo que a vosotros, ¿no? A que seguro que por cada uno de los que hay aquí hay alguien que no está, que debería estar. ¿Qué más claro ejemplo queréis? El de poder tener la oportunidad aquí, en la palma de la mano, tenemos algo que se llama tiempo, vida, recursos, energía, respirar. Pues entonces podemos cambiar lo que importa, porque está aquí. El momento que se escape, ahí ya veremos, porque yo no conozco a nadie que haya tocado la pared y me haya dicho, te transformas en dragón, vives de nuevo. No lo sé, yo qué sé, y pues si los curas mienten, ¡a saco! Esto es lo único que podemos hacer. No hay otra, ni debe de haber otra. Es lo que hay. Y lo que hay no es conformismo. Es simplemente aceptar que estás en esta situación y que aunque la fortuna haya jugado en tu contra, aunque te la hayan puesto difícil, aunque todos tenemos todo, no hace falta saber que todos tenemos nuestros dragones y nuestros fantasmas y nuestros miedos y nuestras cargas, que unas pueden ser monetarias, otras pueden ser personales, otras pueden ser, quién sabe. Pues todas esas cargas es lo que tenemos, no lo vamos a cambiar. Lo único que podemos hacer es decir, aquí estoy, y aunque no lo sienta, yo soy imparable, y aunque no me lo crea, yo voy a continuar, y aunque las circunstancias me den de hostias hasta en el carnet de identidad, yo voy a estar aquí, porque si estoy aquí, si no, la vida le diría, o quien sea, o lo que sea, diría, venga, va, que ya se te acaba el tiempo, tira, vale, pues entonces ya está, pero es que estoy aquí, y si estoy aquí es que quiere decir que tiene que haber algo más. Pero es que precisamente el algo más es lo que estáis viviendo ahora mismo. La única diferencia entre ese algo más y lo de ahora
es que os falta esa insistencia, esa perseverancia, esa persistencia, ese ímpetu, esa iniciativa, esa autodisciplina y ese sentimiento de decir, yo puedo ser un mierda, pero allá voy. Yo siempre lo digo, yo antes era un pringao, ahora soy un pringao avanzado, no soy mucho más, pero que me pare quien pueda, tío.